Gloria y la honra a Dios con este sol intenso, candente. Y gracias porque esta semanita también hemos tenido un poquito de lluvia, poca, pero la hemos tenido. Y quiero que nos pongamos de pie para alabar a nuestro Dios en esta mañana. Recuerden que cuando estamos alabándole a Dios estamos entonando una oración a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Así que pongámonos de pie y entonemos nuestra siguiente oración, la misión. Bienvenida. Bueno, mis hermanos, buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, en este tiempo de alabanza, de oración. Los invito a que abran sus Biblias o prendan sus Biblias en el Salmo número 39. Y los invito a que también pongan sus teléfonos en silencio si no lo han hecho todavía, para que ningún mensaje, llamada o mensaje de texto interrumpa la lectura bíblica. Salmo 39. Y dice así: yo dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca como con mordaza, mientras el impío esté en mi presencia. Enmudecí y callé. Guardé silencio aún acerca de lo bueno, y se agravó mi dolor. Ardía mi corazón dentro de mí. Mientras meditaba, se encendió el fuego. Entonces dije con mi lengua: Señor, hazme saber mi fin. ¿Cuál es la medida de mis días? Para que yo sepa cuán efímero soy. Tú has hecho mis días muy breves. Mi existencia
es como nada delante de ti. Ciertamente, todo hombre, aún en plenitud de su vigor, es solo un soplo. Sí, como una sombra anda el hombre. Ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Bueno, mis hermanos, en esta mañana quiero darle la bienvenida porque hemos venido a buscar alimento de vida al Eterno, al lugar donde hablamos de ese Dios maravilloso que nos ha dado todo y aún más de lo que necesitamos. Por eso traje la reflexión a esta escritura para que pensemos que nosotros venimos delante de Él. Todos los días podemos ir delante de Él, pero hay un día a la semana que venimos como congregación y la idea es que podamos apreciar lo que tenemos, que podamos apreciar un lugar, una enseñanza, una reflexión, una alabanza en compañía, como hermanos, como confraternidad, porque no sabemos, como lo dice la Escritura, los días de nosotros son efímeros, no sabemos, y realmente eso es lo que hace interesante la vida, no saber, pero gracias a Él nos ha dado esa esperanza de acercarnos a su trono todos los días, pero en compañía de la iglesia, este día especial, y por eso quería darle la bienvenida, que reflexionemos en eso, acercándonos a Dios en esta mañana, pensando en que todo lo que tenemos es gracias a Él, incluyendo la vida. Oremos pensando en eso y pongamos en manos de Dios este tiempo. Dios, Padre y Señor nuestro, te damos gracias, Dios, en esta mañana, por este día tan hermoso que nos das, una oportunidad nueva, Señor, de acercarnos a ti, de reflexionar en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Dios, por todos los hermanos que participan en esta mañana, Dios, de esta confraternidad, que podemos darte gracias, Señor, por todo lo que nos das, Padre, por nuestras familias. Te pedimos por las personas que pasan necesidad, por nuestros hermanos que sufren enfermedad o alguna necesidad, Padre. Por favor, ayúdanos, Padre, ayúdalos, y que sea todo para tu gloria y para tu honra, Dios. Gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos, y es en el nombre de tu Hijo Jesús que te oramos. Amén. Así es, hermanos, pongámonos de pie para seguir alabando a nuestro Dios. Y nuestra siguiente canción tiene una letra muy hermosa y espero que cada uno de ustedes así lo sientan, y es sentir al Señor dentro de cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor esté en tu corazón, que el Señor esté en tu mente y en tu diario vivir. Que el Señor está dentro de ti. Alegría, Él me llenará, alegría.
siguiente título o canción es una canción muy hermosa, tiene una letra que en sí nos ayuda a que pensemos en nuestro Señor, a que cada día lo oremos a Él y que todos los días le demos gracias por todo lo que nos da cada minuto, cada segundo, por la vida, por la familia, por los hijos. Y nuestra siguiente oración o canción o alabanza es mi oración. Buenos días, Señor, gracias te doy por sanarme la vida, Dios, por enseñarme la salvación. Gracias, Dios, por tanto amor, por la fe, la esperanza, por tu piedad y compasión. Gracias por el día y por la noche. Gracias por la luna y por el sol. Gracias por mi vida y mi familia. Pero muchas gracias por tu amor. Gracias por el día y por la noche. Gracias por la luna y por el sol. Gracias por mi vida y mi familia. Pero muchas gracias por tu amor. Dios, quiero pedirte perdón por mis pecados, mis faltas, de verdad arrepentido estoy. Por mi culpa, tu hijo murió. No sabes cuánto me duele, de verdad, perdóname, Señor. Un orgulloso, perdóname. Un egoísta, perdóname. Un mentiroso, fui un cobarde. Perdóname, Dios, perdóname, Padre. Un orgulloso, perdóname. Un egoísta, perdóname. Un mentiroso, fui un cobarde. Perdóname, Dios, perdóname, Padre. Dios, ayúdame. Dios, dame firmeza y convicción. Dios, ayuda a mi familia, a mis amigos, ayuda al mundo, por favor, Dios. Protégeme, Señor, de todo mal, de la tentación, las luchas de la maldad. Protégeme, Señor, de todo mal, de la tentación, las luchas de la maldad. Me
Bien, hermanos, gloria a Dios. Nos podemos sentar. Bueno, muy buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Este es el momento que tomamos para hablar acerca de la ofrenda del Señor. Y quiero que juntos leamos una escritura en el libro de Proverbios. Ahí muy cerquita al libro de Salmos. Proverbios capítulo número 3. Proverbios 3, versículo número 3. Estos primeros capítulos del libro de Proverbios son escritos por el rey Salomón, uno de los reyes que tuvo más dinero, más poder y más conocimiento, no solo en la tierra, sino delante de Dios. Y miren lo que dice el versículo número 3. ¿Ya estamos ahí? Proverbios 3:3, esta es la Nueva Biblia de las Américas. Dice lo siguiente: porque largura de días y años de vida, bueno, estoy leyendo desde el 2, perdón, el 3 dice: la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, si aborreces y ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Y bueno, les recomiendo que lean el resto del capítulo, que es muy interesante. Pero, ¿saben? Estaba pensando en que estos dichos de Salomón, y en especial en este capítulo 3, como les decía, de uno de los reyes más importantes que hubo durante la tierra, y algo que me llama la atención es que el versículo 3 empieza hablando de la misericordia, en el versículo número 3. Y para los judíos, que era y en especial el idioma en que fue escrito este libro de Proverbios, que fue el hebreo, hay una palabra que era muy común y que me llamó la atención para misericordia. De hecho, la raíz en hebreo traduce un compromiso fiel, verdadero. Esa palabra misericordia es muy interesante, porque yo la verdad no había visto, o sea, uno se imagina como misericordia, no, pues tener piedad, tener compasión, pero a veces no hay ese compromiso, ni siquiera con Dios, o a veces no hay ese compromiso con los demás. Y el versículo 3 de Proverbios claramente nos dice: la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. ¿Y qué tiene que ver eso con la ofrenda? Pues justamente en el versículo 9 y 10 hay algo muy interesante que conecta estos versículos, es esa verdad y esa fidelidad, ese compromiso con el versículo 9 y 10. Honra al Señor con tus bienes
y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia. Saben, estamos en una cultura donde es al revés esta escritura, al revés de esta escritura. Muchos esperan recibir abundancia, pero no hay un compromiso ni siquiera con Dios, ni con lo del prójimo. Es muy interesante porque hoy en día la gente y en general cada uno de nosotros quiere tener, no, yo quisiera tener una casa muy grande, un carro, pero compromiso, poco. De hecho, es bien interesante que el compromiso implica muchas áreas, que es lo que está mencionando todo el proverbio anteriormente. Implica primeramente escribir en el corazón la palabra de Dios. También implica poner delante de los ojos de Dios, imagínense en esto, confiar en el Señor ante los ojos de Dios y de los hombres. Wow, esto es bien interesante porque implica integridad. Y hay muchos aspectos del compromiso que viene hablando de esa fidelidad, de esa verdad, que es como comienza el versículo 3, para llegar a que honremos a Dios con nuestras primicias y con nuestros frutos. Entonces, ¿qué quiero que reflexionemos de este pasaje, que fue lo que me llamó la atención de este pasaje de Proverbios 3 en general, desde el versículo 3 hasta el versículo 12, que el honrar a Dios y el tema de la ofrenda es algo que involucra no solamente nuestro corazón, sino que implica un compromiso, una fidelidad completa a nuestro Dios y también al prójimo y a los demás. Me retaba bastante este pasaje porque, como les digo, normalmente uno espera recibir abundancia, normalmente espera ser próspero, pero pocas veces y muchas veces en este púlpito se habla poco sobre el compromiso. El compromiso ante Dios primeramente y el compromiso ante los demás. Entonces, eso de las primicias, para cerrar, que decía este pasaje, pues se refiere a los primeros, y no solamente a los primeros, sino a lo mejor que Dios nos ha dado. Entonces reflexionemos en este pasaje que tanto estamos comprometidos con ayudar a los prójimos por honrar a nuestro Dios. Oremos por eso y porque Dios cada vez nos dé más fuerzas, más ánimo para servirlo y honrarlo con esa fidelidad que Él demanda en este salmo que curiosamente se llama misericordia en este proverbio. Oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque es muy animante, pero también a la vez retante, Señor. Permítenos que cada día nuestro corazón crezca en ese honrarte, en ese compromiso para ti, para el prójimo, Señor. Te oramos, Padre, también porque bendigas la ofrenda que hoy traemos para poder utilizarlo para cada una de los gastos, cada uno de los proyectos, Padre, que tenemos como congregación para honrarte y para servirte, Señor. Te oramos, Padre, porque la bendiga, la multipliques, Padre, y podamos cada vez ser más generosos para tu gloria y tu honra, Señor. También te oramos, Padre, por las diferentes circunstancias que nos ayudan, Padre, a que nos enredemos en eso, Padre. Desafortunadamente a veces nos centramos más en las situaciones que cada uno de nosotros vive, o que familiares viven, o que incluso el planeta vive, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener también misericordia, a orar por estas cosas, Padre, pero que no angustien, que no nos permitan que sea un estorbo para nuestra vida, para vivir cada vez más fiel a ti. Te oramos por eso, Padre, porque bendigas este tiempo, porque permitas, Padre, que muchas necesidades puedan ser puestas delante tuyo y que toda la honra y la gloria pueda ser para ti. En nombre de Cristo te damos gracias. Amén.
Pongámonos de pie, hermanos, para seguir alabando a nuestro Dios con 2 alabanzas más. Nuestro siguiente alabanza es un versículos de la Biblia llevados por un hermano a la oración, al canto, amén. Mateo 28. Vayan por tanto y hagan discípulos en todas las naciones, bautizando, enseñando a obedecer en todas las naciones. Vayan por tanto y hagan discípulos en todas las naciones, bautizando, enseñando a obedecer en todas las naciones. Toda rodilla se doblará, pues Cristo es el Rey. Tarde o temprano reconocerán que Cristo es el Señor. Yo los haré pescadores de hombres en todas las naciones. Y recuerden que estaré con ustedes cada día, en cada generación. Toda rodilla se doblará, pues Cristo es el Rey. Tarde o temprano reconocerán que Cristo es el Señor. Yo los haré pescadores de hombres en todas las naciones. Y recuerden que estaré con ustedes cada día, en cada generación. En cada generación. En cada generación. En cada generación. Nuestro siguiente título tiene, y es algo que tenemos que hacer diariamente, y es darle las gracias a nuestro Dios, gracias a nuestro Padre, porque Él nos ha dado tantas cosas bellas, la familia de sangre y esta hermosa familia en la fe que tenemos, y gracias porque nos ha permitido escuchar de su mensaje y de su palabra. Que ese día de nosotros, si nuestro Dios nos hubiera llamado, no nos hubiera tendido sus brazos, como siempre está disponible para cada uno de nosotros, amén. Así que démosle gracias, Padre. Gracias, Padre, por tantas cosas tan bellas. Gracias, Padre, por el cielo, el agua y la tierra. Gracias por tu Hijo, sacrificio tan grande por la humanidad. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que canto, siempre pensando en ti. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que canto, siempre pensando en ti. Gracias, Padre, por la luna y por la
Gracias, Padre, por darme una vida nueva. Gracias por tu palabra que alimenta mi alma y mi corazón. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que canto, siempre pensando en ti. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que canto, siempre pensando en ti. Gracias, Padre, por sacarme de una vida negra. Gracias, Padre, porque ahora mi vida está llena de tu palabra y de tu gracia tan grande que produce amor. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que canto, siempre pensando en ti. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que canto, siempre pensando en ti. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Nos podemos sentar. Buenos días nuevamente, hermanos. Hoy quiero darles los anuncios. Recordemos que estamos usando un solo vaso y más que todo es para ayudar al planeta. Así que tenemos a disposición el café, aromática, agua, y procuren traer su propio vaso, su propio bol que le llamamos, y aquí con mucho gusto se lo guardamos y se lo tenemos reservado para cada domingo o cada reunión de familia. Amén. Así que gracias por atender este llamado y gracias por cuidar el planeta. Y quiero recordarles, hermanos, de nuestro retiro en mayo. Recuerden que el retiro va a ser 23 y 24 de mayo y tiene un costo de 80,000 pesos, así que pueden ir haciendo abonos y favor inscribirse con mi esposa Floralba o con Mauricio. Amén. Ellas son las dos personas encargadas de inscribirlos y también se puede ir abonando. Recuerden que esto es para la finca y esto incluye hospedaje y alimentación. Así que el transporte, recuerden, hermanos, el transporte va por cada uno de nosotros. Cada persona responde por su transporte. Nosotros como iglesia respondemos por la alimentación y por el hospedaje con estos 80,000 pesos que ustedes dan. Así que pueden ir abonando. Recuerden, Mauricio y Floralba son las personas encargadas de recoger este dinero para nuestro grandioso retiro. Amén. Y quiero también anunciarles que nuestra reunión de familia los días miércoles, recuerden, los días miércoles a las 7 de la noche, tenemos aquí en nuestro Salón Kairos una reunión de familia donde hacemos estudios de la palabra y de temas interesantes que nos competen a nosotros como cristianos a veces abordar ante gente que nos pregunta o nos va a cuestionar. En fin, aquí debatimos todos estos temas interesantes, pero todo basado en la palabra. Amén. Así que invitados el próximo miércoles 22 de abril a nuestra reunión de familia y todos los miércoles 7 de la noche. Igualmente les recuerdo de nuestro próximo servicio a las 10 de la mañana, aquí mismo en nuestro Salón Kairos, el próximo 26 de abril, que es el próximo domingo, aquí en nuestro Salón Kairos, 10 de la mañana. Y para los padres de nuestros bebés, les recordamos que tenemos una escuelita bíblica, aquí los hermanos atrás, los tienen a los niños ocupaditos, dándoles un pequeño mensaje para que ellos vayan sembrando esa semilla hermosa de nuestro Señor Jesús en su corazón y poder
que ellos algún día sean los que estén aquí parados anunciando el mensaje, amén. Ese es el deseo de cada uno de nosotros como padres, como abuelos. Yo soy abuelo, me gustaría ver a mi nieto así parado algún día, predicando y alabando a nuestro Dios, amén. Así que estamos sembrando esa semilla importante de nuestros hijos allá atrás, y gracias por los hermanos y hermanas que se dedican a esto, amén. Así que dicho esto, hermanos, 5 minutos para saludarnos, 5 minutos para tomar cafecito, y nos preparamos para el poderoso mensaje que nos tiene preparado nuestro hermano Mauricio, y gracias a nuestro Dios, amén. Así que nos vemos en 5 minutos.
Que no sean nuestras ideas, que no sean nuestras perspectivas las que primen, mi Señor, sino que sean tus ideas las que primen, mi Dios. Guíanos, Dios mío, guíanos a honrarte, guíanos a glorificarte, mi Señor. Guíanos, Padre, a tratar de estudiar un poco de lo que tú eres, mi Señor. Que hoy podamos salir animados, deseosos de honrarte, porque eres nuestro Señor, porque eres nuestro Dios, porque eres aquel, Padre, al que doblamos nuestras rodillas y nos doblegamos a ti, mi Señor. Gracias, es en tu nombre. Amén. Muy bien, muy bien. Tengo algunas cosas que decirles. Prestemos mucha atención. Bueno, número 1, ya casi viene el retiro, ¿cierto? Ya falta un mes y medio. Entonces, les recomiendo que no esperemos hasta lo último. Recuerden que podemos empezar a abonar, podemos empezar a reservar nuestros cupos. ¿Listos? 2. ¿Alguien recuerda que nosotros hace tiempos hacíamos algo que se llamaba la canasta de la gratitud? ¿Se acuerdan? Muy bien. Dentro de 8 días, queremos pedir de su colaboración. Hay una familia que necesita ayuda y nos ha pedido ayuda. Entonces, como iglesia hemos decidido poder ayudarlos, poderlos servir, ¿cierto? Es una familia que está pasando por necesidad, entonces queremos pedir su colaboración. Dentro de 8 días, lo que podamos ayudar. Ojo, alimentos no perecederos que podamos ayudar a una familia. ¿Claros? No tenía tantas cosas para decirles. No, qué alegría verlos, qué alegría hoy estudiar la Biblia juntos, que podamos ver la Biblia juntos, podamos estudiar. Hoy vamos a hablar sobre grandeza para salvar y bondad para reconciliar. Hoy quiero que hablemos de un tema que quizás muchos de nosotros ya tenemos en nuestra cabeza. ¿Por qué? Cuando ustedes piensan en Dios, ¿qué se les viene a la cabeza? Poder, muy bien. Amor, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo se imaginan a Dios? Alto, muy bien. Como yo, no tanto, ¿cierto? Pero así como yo. No, como verde, no, tampoco. Ay, como la luz de los ojos de Doña Flor, como Misael. No. Perdón, tampoco creo que así. Pero quizás cuando pensamos en Dios, quizás se nos vienen muchas cosas a nuestra cabeza. Quizás pensamos en un padre, ¿cierto? Pero también quizás lo que pensamos de Dios es como un juez. Alguien que va a estar diciéndonos que está bien y que está mal. Como cada cosa que hago, cada cosa que pienso, creo que Dios me va a coger, me va a juzgar y me va a decir, está muy mal, o cada cosa que hago está muy bien. Pero ¿saben? Vamos a hablar de algo que constituye al mismísimo Dios. ¿De quién es Dios? Vamos a hablar de 2 atributos de Él que muestran que Él es lo suficientemente grande, pero en su grandeza es bondadoso. Hoy estudiaremos Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 29, donde muestra la grandioso que es nuestro Dios, pero cómo nos ha salvado. Esa obra de rescate y reconciliación nos deja ver quién es nuestro Dios. Al terminar el sermón, espero que podamos comprender y apreciar la grandeza de Dios al salvarnos y su bondad al reconciliarnos, por la grandeza de su poder y por la grandeza de su propósito. Acompáñenme a Colosenses, capítulo 1, versículos 13 al 29. Y miren lo que dice. Colosenses, capítulo 1, versículo 13 al 29. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo,
en quien tenemos redención y perdón de pecados. Miren esto. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él en toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por sus actitudes y malas acciones, están alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos e intachables e irrepresibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación, debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por causa, y voy completando en sí mismo lo que faltan de las aflicciones de Cristo, en favor de su cuerpo que es la iglesia, a ser servidor según el plan de que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el ministerio que ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a su pueblo santo. A esto Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de su misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A este Cristo proclamamos, aconsejamos y enseñamos con toda sabiduría a todas las personas, para presentarlas completamente maduras en su unión con Cristo. Con este fin, trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Esta escritura no solamente es poderosa, también tiene un profundo sentido de lo que es Dios, de lo que Él ha mostrado, lo que Él ha hecho por la humanidad. Y justamente empieza hablando de la grandeza de su poder. ¿Por qué? Miren cómo Él empieza. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Eso es lo que dice en el versículo 13 y 14. ¿Y qué muestra esto? ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan la palabra omnipotencia? Omnipotencia. ¿Qué les viene a la mente? No la pierde nunca. El poder. Lo que quiere decir justamente es eso. Él es el Todopoderoso. Dios es el Todopoderoso. ¿Y cómo así que es el Todopoderoso? Miren lo que dice la Escritura. Él nos libró. Y cuando dice que Él nos libró de ese poder, quiere decir que fue decisión de Él liberarnos. No fue una negociación que Él hizo con el mal y Él dijo, venga, necesitamos llegar a un acuerdo, ¿usted qué piensa? ¿Yo qué pienso? Los quiero liberar. No. Dios tiene el poder para liberarnos. Tiene el poder para hacer lo que quiera. Dios es tan grande que puede hacer lo que a Él le plazca. ¿Y por qué? Porque es Dios. Él es el Señor. Y saben, cuando pienso en algo como esto, cuando pensamos en Dios, yo sé que todos podemos pensar, Él es poderoso. Cuando pensamos en Dios, claro, ¿a quién buscamos nuestra ayuda? En Él.
Realmente cuando estamos angustiados, cuando hay incertidumbre, cuando no sabemos qué va a pasar, ¿a quién buscamos? A Él. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Pero ¿saben? Cuando yo pensaba en esto, me hacía pensar, en realidad, ¿cuántos de nosotros lo hacemos conscientes en nuestra vida? ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cuántos de nosotros somos conscientes que aquel que tiene la capacidad de liberarnos, ese es al Dios al que nosotros seguimos? Ese es al Dios con el que nosotros vivimos. Y ¿saben? De acuerdo a lo que nosotros conozcamos de Dios, así mismo nos vamos a comportar. ¿Saben por qué? Porque si nosotros seguimos pensando que Dios es alguien muy poco, alguien que nos ayuda en los momentos que que tengo problemas, hay alguien, si creo en un Dios que cree que ese Dios como apaga incendios, ese Dios bombero, que cuando tengo problemas lo busco, pero el resto de mi vida sigo como sin nada, pues así mismo vamos a relacionarnos con Él. Cuando pienso en un Dios que es aquel que nos puede librar, aquel que tiene el poder para librarnos de la oscuridad, y dice que nos trasladó al reino de su Hijo. Cuando yo pienso en un Dios así, ¿saben qué? Me da la fortaleza y el ánimo para no rendirme. Cuando veo la grandeza de su poder, me doy cuenta que al Dios que yo digo servir, al Dios que alabamos los domingos, el Dios que yo vengo y oro, es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Y no solamente es poderoso, es libre para hacer lo que a Él le plazca. Y Él dice que en esta ocasión nos has trasladado al reino de su Hijo. Entonces, Dios, además de ser poderoso, es libre. Y saben, pensar en esto, que Él es libre y Él puede hacer lo que quiera, me hace contrastar mucho con lo que la cultura hoy día dice. ¿Por qué? Porque hoy hemos pensado como si Dios necesitara de nosotros. Un autor lo describe como el síndrome de pobre Dios. ¿Cómo así el síndrome de pobre Dios? Hoy día pareciera que Dios necesitara del ser humano. Hoy pareciera de que Dios estuviera pidiendo amor del ser humano. Como búsqueme, búsqueme. Y en ocasiones, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando compartimos nuestra fe a otros, no sé si a veces uno siente como diciéndole a la gente, vea, busque a Dios, como si Dios necesitara algo. Y esa no es la realidad. Dios es tan grande y su poder es tan grande que lo único que podríamos hacer es que nuestra cabeza, todo lo que nosotros somos, se vuelque a Él y decida rendirse. ¿Por qué? Porque entendemos de que Él nos ha librado del pecado. Él nos ha librado. ¿Sí me hago entender? Cuando vemos de que Dios lo que ha hecho es liberarnos del pecado, lo único que nos llevaría es a decir, Señor, ¿qué deseas de mí? Porque Él es grande su poder. Y no solamente en su poder, en su ser. Y cuando habla aquí de Jesús, me parece aún más poderoso. ¿Por qué? Porque Dios, siendo alguien tan poderoso, ¿qué dice? Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? ¿De quién está hablando? Jesús. Jesús cuando viene a la tierra, lo que viene a hacer es una representación total de quién es Dios. ¿Sí? Y dice que no solamente Él es el primogénito de toda la creación, porque miren, por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿El Jesús no es el crucificado? ¿El Jesús no es el que lo llevamos en una camándula? ¿No es el que colocamos en los vehículos? ¿Ese es? ¿O quién es Jesús? ¿Quién es? Pues Jesús dice que es la imagen de Dios mismo. Dios, siendo tan grande, decide envasarse en Jesús. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué lo hizo? Por nosotros. Por amor a cada uno de nosotros. Dios ha venido y se ha revelado en su Hijo Jesús. Y ha mostrado de quién es Él. Ustedes sabían que nosotros, ¿qué me pasó? En redes sociales o ve algo, ¿vieron esas imágenes del universo? De estos muchachos yendo a la luna y volviendo. ¿Vieron esas imágenes? ¿Vieron cómo se veía el planeta Tierra? ¿Cómo se veía todo? A mí lo único que me hacía pensar lo pequeño que nosotros somos. Porque en medio de toda esa imagen, por ahí estábamos nosotros. Pero seguramente ni nos veíamos. ¿Por qué? Porque dice que todas las cosas han sido creadas por medio de Él y para Él. Lo que está diciendo, todo lo que ustedes puedan ver, toda su grandeza, ¿quién la creó? Él. Por eso, pensar en Jesús, pensar en Dios, es pensar en alguien sumamente poderoso y grande. Pensar en Dios es pensar en la divinidad misma. Pensar en Dios, en alguien como Él. Lo único que nos debería llevar es a reverenciar como nuestro Dios. Miren lo que dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él en toda su plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto en la tierra como en el cielo. Entonces, lo que hace Dios es que se basa en Jesús. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Él. Por medio de Jesús nos podemos reconciliar con Dios, podemos vivir con Dios, podemos vivir a su lado, por medio de Jesús. ¿Saben? Ese es el Dios que nosotros adoramos. Ese es el Señor que nosotros decimos que somos discípulos de Él. Ahora mi pregunta, o la pregunta que yo quiero que nos hagamos cada uno de nosotros: ¿cómo está siendo nuestra vida? ¿Cómo vivimos diariamente? ¿Qué piensan los vecinos de nosotros? ¿Qué piensa la familia de nosotros? Si preguntamos, ¿qué hay de nosotros? Y es en serio. Cuando yo veo una escritura como esta, me hace pensar, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su poder? Lo único que nos debería pensar es, si yo sigo un Dios tan grande y tan poderoso, mi vida necesita reflejar a ese Dios. De lo contrario, podemos estar en el lugar equivocado. Lamentablemente hoy la cultura, la misma sociedad nos ha hecho pensar de que Dios es ir a la iglesia, dar plata, ayudar a otras personas. Pensamos que eso es Dios. Ser una persona religiosa es leer la Biblia, quizás empezar a decir, no, yo no hago esto porque soy un cristiano, no vivo de esta manera porque soy un cristiano.
Y las personas no se quieren volver a Dios justamente por eso. Porque ven al cristianismo como una serie de prohibiciones. No haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga lo otro. Entonces la gente dice, ¿para qué me vuelvo un cristiano? ¿Para qué vivo al lado de Dios? Y nos han hecho pensar que eso es ser un cristiano. Que eso es vivir al lado de Dios. ¿Y quieren que les diga una cosa? Si eso fuera vivir al lado de Dios, qué cosa tan fácil. ¿Por qué? Pues porque yo reservo los domingos. Los que madrugamos por naturaleza, pues no tenemos problema de madrugar. Nosotros domingo, sábado, cualquier día nos levantamos temprano. Sacamos el domingo, nos venimos a la iglesia, matamos todas nuestras culpas, salimos de aquí, vamos a almorzar y seguimos nuestra vida. Porque eso es. Sería muy sencillo. Y sería la tranquilidad de que vine a la iglesia, estuve acá y ya, y llámate mis culpas. ¿Saben? El Dios que ustedes siguen es de todo, menos alguien con el que podemos jugar. Ustedes pueden hacer lo que quieran, puedan vivir como quieran, pero Dios, su poder es tan grande que allá cuando estamos solos, Él está con nosotros. Allá en el lugar donde ustedes menos se lo imaginan, Él está con nosotros. Entonces, si somos conscientes de su poder y de su grandeza, ¿saben qué? Cada día, cada instante, cada momento, cada instante de nuestra vida necesita ser en pos de darle gloria y honra a aquel que es el dueño de todo lo que existe. En vivir nuestra vida rendida a Él, porque nos ha salvado, nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha llevado a vivir al lado de Dios. Entonces nuestra vida necesita estar rendida a Él, porque su grandeza es tal que yo les puedo decir que merece todo lo de nosotros. Merece nuestra vida entera. Y ese es Dios. Y ese es nuestro Señor. Ese es aquel que nosotros decimos que somos sus discípulos. Hoy quiero hacer un llamado muy serio, o que quiero llamar la atención de ustedes. Y es imposible que sigamos viviendo como cristianos, diciendo que somos cristianos y viviendo de una manera contraria. ¿Somos perfectos? No, todos sabemos que no somos perfectos. ¿No la embarramos? No, todos sabemos que pasamos por situaciones. Entonces, Mauro, ¿cuál es el punto? El punto es que podamos entender que al Dios que nosotros vivimos y servimos es tan grande que nuestro corazón, nuestra mente, todo lo que somos necesita estar doblegadas a Él para vivir conforme sea su voluntad. Porque Él es la cabeza, Él es todo lo que ha creado. Él es aquel que nos lleva a la reconciliación. ¿Claro hasta ahí? Cuando asimilemos cada vez más al Dios que nosotros decimos servir, al Dios que nosotros decidimos seguir, nuestra vida va a ser diferente. Mauro, entonces ¿usted qué me está diciendo? ¿Que va a haber prosperidad, va a haber tranquilidad? No. Quizás les puedo decir que las cosas se puedan complicar un poco más. Lo cierto es que cuando reconocemos su poder y su grandeza, nos lleva a doblegar nuestra vida a Él y vivir honrándole. Y ahí sí, a vivir con la conciencia tranquila, que aunque todo no esté bien, podemos estar en paz, reconciliados con el Señor. Que aunque la situación esté muy difícil y parece que todo va a caer, podemos estar tranquilos, porque podemos tener la conciencia tranquila de que vivimos con nuestro Dios, que vivimos a su lado. Y la verdad, eso es algo que no se puede comprar con nada. Eso es algo que literalmente no tiene precio. Y Él lo ha dejado
¿Cómo? Gratis. Él lo está diciendo. Él mandó a su Hijo. Él dio a su Hijo para que nos reconciliáramos con Él. Entonces no hay excusa. Pero sí necesitamos tener la decisión y la voluntad de honrar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Mire lo que sigue diciendo. La bondad de su propósito. En otros tiempo, ustedes, por sus actitudes y malas acciones, estaban alejados de Dios. ¿Y eran qué? Sus enemigos. ¿Cómo así, Mauro, que éramos enemigos de Dios? Pues déjenme decirles que hay una característica muy propia de Dios. ¿Saben cuál es? La santidad. Él es santo. Dice la Biblia, dice en Isaías que los ángeles le cantan, santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque su pureza y su santidad es tal que Él es santo. Y nuestros pecados, dice que nuestros pecados nos llevaban a ser ¿qué? Enemigos de Él. Nos alejaban de Él. Y ustedes podrán decir, bueno, ¿cómo así? No, Mauro, yo no creo eso. Yo no creo que yo pueda ser enemigo de Dios. Yo no creo que yo pueda estar alejado de Dios. Yo no creo. Justamente lo que hablábamos al principio, eso es lo que tú piensas de Dios. Pero la Escritura está diciendo otra cosa totalmente diferente. ¿Qué está diciendo? Que en otro tiempo sus pecados los habían alejado de Él. Nos han alejado de quién es Él. ¿Pero por qué nos alejan nuestros pecados de Él? Porque Él es santo, Él es poderoso. Y quizás algunos dirán, no, pero eso no es así. Pues si quieren, abran sus Biblias y léanlo. Que ahí dice. Pero lo bueno es que continúa diciendo, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos e intachables e irrepresibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Esa es la característica de Dios. ¿Cuál? Él es grande y poderoso, pero también es bondadoso. Es bueno. Y sabía que nosotros por nuestros medios no nos podíamos salvar. Entonces, ¿qué hizo? Decidió reconciliarnos con Él mismo. ¿Por medio de quién? De su Hijo Jesús. Su bondad ha sido el salvarnos por medio de Jesús. Por eso, si hay alguien que nosotros necesitamos buscar, ¿es a quién? Es a Jesús. Para disfrutar de su bondad, de su gracia. En Jesús lo podemos encontrar. Con fe en Jesús. Lo que pasa, lo que les digo, el mundo cristiano ha hecho las cosas, la ha puesto como muy complicado. Pero la Escritura es clara. Necesitamos conocer a Jesús para el perdón de nuestros pecados y vivir con Él. Porque justamente Él es bondadoso, Él es bueno. Entonces, necesitamos buscar al correcto, y es a Jesús. Y saben, esta escritura era un himno cristiano. Se cree que los primeros discípulos, o sea, así como cantamos nosotros, este himno lo cantaban los primeros discípulos. ¿Y qué querían resaltar? De que Jesús es supremo, que Jesús es el Señor, que Jesús es la razón de ser, que Jesús es la razón por la cual nosotros estamos acá, que Jesús es, dice, la cabeza de la iglesia, que Jesús es lo más importante. Que Jesús es aquel a quien nosotros necesitamos rendirnos. Y lo que necesitamos preguntarnos, ¿conocemos a Jesús? ¿Buscamos a Jesús? ¿Sabemos quién es Él?
¿Lo buscamos día a día? Porque lo que está diciendo la Escritura es que Él nos ha reconciliado, pero con un fin. Porque a veces disfrutar de lo bueno es chévere, pero creo que el Chuli lo decía, pero cuando nos hablan de compromiso es como, porque dice, con tal de que se mantengan, ¿qué? Firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que se los ofrece el Evangelio. Hay algo muy claro acá. Él es bueno, Él es bondadoso, pero también pide algo de nosotros. Que nos mantengamos firmes, estables y bien cimentados. Es lo que dice la Escritura. Y cuando piensan en algo firme, estable y bien cimentado, ¿en qué piensan? ¿Qué les viene a su cabeza? ¿A qué les evoca? Firme, estable y bien cimentado. En fortaleza, un edificio, en un cimiento, en una base. Todos los edificios necesitan una base, un cimiento, que es aquel que sostiene toda la construcción. Justamente aquí en la Escritura dice que nosotros nos mantengamos firmes, cimentados y estables. ¿En quién? En Cristo Jesús. Muy bien. En Cristo Jesús. Con nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Entonces, es necesario conocer a Cristo Jesús. Porque lo que Dios está diciendo, miren esto, lo que Dios está diciendo, yo en mi grandeza, yo no necesito nada de ustedes, pero en mi grandeza he decidido ser bondadoso y los he salvado. Los he salvado a ustedes. Pero solo pido algo. Manténganse firmes y bien cimentados en Jesús. Y eso es algo que necesitaríamos trabajar cada día. ¿Sí ven? Nuestra fe no es algo que se vive en la iglesia. Nuestra fe es algo que lo vivimos a diario. Y el estar bien firmes y cimentados, la realidad, mis hermanos, que no se construye con una oración. No se construye viniendo a la iglesia. No se construye escuchando ciertos mensajes. Para estar firmes y bien cimentados, necesitamos día tras día trabajar por tener una relación profunda con el Señor, por vivir con Él, por conocerlo. Pero ¿saben cuándo va a pasar eso? Cuando entendamos la grandeza de Él. Cuando seamos conscientes de lo grande y lo poderoso que Él es, cada día nos llevaría a pensar en buscarlo, en vivir con Él. Cuando comprendamos de que Jesús no es aquel crucificado, sino que Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es el Señor, Él es el Todopoderoso, Él es aquel que nos ha reconciliado. Cuando comprendemos eso, nos damos cuenta la importancia que es tener una relación con Dios y vivir con Dios. Que el ser un cristiano no es venir a la iglesia. Que el ser un cristiano no es decir que soy un cristiano. El ser un cristiano es aquel que reconoce la grandeza de Dios y vive cimentado y estable en Él. O sea, toda su vida está cimentada en Él. Porque es muy interesante, el edificio de los cimientos sostiene todo lo que construyo. Entonces mi cimiento es Cristo y todo lo que yo vivo y hago es en pos de lo que Él es. Y ese es el Señor. Miren lo que dice acá. Y este Cristo es el que proclamamos, aconsejamos y enseñando con toda sabiduría a todas las personas para presentárselas completamente maduras en unión con Cristo. Esto es algo que habla Pablo, pero tiene mucha profundidad. ¿Saben por qué? Porque dice para presentarlas maduras.
Y a veces pensamos, ¿cómo así maduras? A veces pensamos que la madurez la trae los años. Como por tener cierta edad, entonces ya es alguien maduro. La madurez es conocer a Cristo. Es dejar que Cristo se desarrolle en nosotros. ¿Y saben por qué toma tanta prominencia? Porque nos hace pensar de cómo Dios nos puede llevar de su mano. Aún en su bondad, cómo nos puede guiar, cómo nos puede ayudar, cómo nos puede llevar de su mano. El punto es, ¿estás dispuesto? ¿Quieres que Él sea tu guía? ¿Quieres que Él sea aquel que dirija a esta madurez? ¿O quién lo está haciendo? La realidad, mis hermanos, es que la fe es de todo menos un juego. No es algo que tomo a la ligera. La fe es a seguir a este Dios. Y lo que está diciendo es que Él nos va a llevar a la madurez y nos va a guiar. Hoy hemos visto dos atributos en Colosenses. Y al estudiar esto no podemos seguir igual. Porque esto no es solo información. Esto es algo que realmente puede tocarnos muy adentro. Estamos hablando de un Dios que no se quedó lejos, que no nos vio perdido y siguió de largo, sino que en su grandeza nos buscó y nos sacó de donde estábamos y en su bondad decidió no soltarnos. Refleja un Dios pequeño y sin... Mi vida, ¿qué está reflejando? ¿Esa grandeza y ese poder? ¿O cómo estoy viviendo? Yo entiendo que a veces nos cansamos, a veces dudamos, a veces sentimos de que no avanzamos. Pero Dios no cambia de acuerdo a las circunstancias. Dios sigue siendo el mismo grande y bondadoso. Hoy quiero invitarlos que podamos confiar en Él, que podamos colocar nuestra esperanza en Él, que podamos vivir en Él. Y que entendamos que ese Dios grande y poderoso es aquel que nos puede guiar. Hoy quiero invitarles a que tomemos la Santa Cena, conscientes de quién es Jesús, de quién es nuestro Señor, de cuál es su poder. Pero también quiero que tomemos la Santa Cena. Y la realidad hoy quiero que si tomamos la cena, podamos pensar, podamos tener muy claro delante de quién nos estamos comprometiendo y a quién estamos reconociendo. Y que esa Santa Cena no quede como algo más que hicimos en el servicio, sino que esa Santa Cena se vea reflejada en mi diario vivir. Que esa Santa Cena realmente en mi vida, en todo lo que yo vaya a hacer esta semana, se vea reflejada con mi vida. La forma en como yo vivo al lado de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios mío, porque has dado a tu Hijo. Tú sabías que no podíamos salvarnos. Y aún en tu grandeza, nos has amado, nos has cuidado, mi Señor. Yo te quiero rogar, Dios mío, que nos ayudes. No a vivir bajo nuestras ideas. Yo sé, Padre, que hay momentos muy difíciles en nuestro diario vivir. Hay momentos, Dios mío, en los que quizás no le encontremos sentido a muchas cosas. Quizás las circunstancias son tan difíciles, tan agobiantes, Padre, que nos lleven a pecar. Pero yo te quiero rogar, mi Dios, que hoy podamos ser conscientes de quién eres tú, Padre, de tu grandeza, de tu poder, mi Señor, y que eso nos lleve a rendirnos. Que nuestra vida pueda ser de compromiso, de un deseo profundo de amarte y de honrarte a ti, mi Señor. Yo te pido, Padre, que por favor nos guíes. Yo te pido, mi Señor, que nos dé las fuerzas para vivir honrándote como el Dios que tú eres. Grande y bondadoso, mi Señor.
Te pido por cada uno de mis hermanos, Padre, que independientemente de la circunstancia en la que vivan, puedan poner su esperanza en ti, mi Señor, su confianza en ti. Que seas tú su baluarte, que seas tú su soporte, que seas tú, mi Señor, aquel que los aliente a seguir, a no desfallecer, sino por el contrario, a luchar con todo su corazón, mi Señor. Guíanos, Padre. Hoy te reconocemos como nuestro Señor. Hoy tomamos la Santa Cena, pero no queremos que sea una Santa Cena más. No queremos que sea un momento más del servicio. Hoy tomamos el jugo y el pan, mi Señor. Y te recordamos a ti como nuestro Señor, como aquel que es la imagen del Dios invisible, como aquel que ha salvado nuestra vida, como aquel que es cabeza de la iglesia, como aquel que nos rendimos y que nuestra vida va a vivir rendida a ti, mi Señor. Que hoy pueda ser un buen momento, Padre, para tomar la Santa Cena como un compromiso contigo, de comprometernos a vivir fieles con todo nuestro corazón, mi Señor. Guíanos, Padre. Gracias, y es en tu nombre. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, para despedir este servicio, dándole las gracias a Dios por haber podido escuchar de su mensaje, de su palabra, y seguir honrándolo cada día como se lo merece. Amén. Así que despidamos esta mañana con una siguiente canción de adoración a nuestro Dios. Voy caminando a ti.
salvará y Él nos salvará, salvará. Voy caminando a ti, voy caminando al cielo, voy caminando a ti, Señor. Quiero oír mi nombre, quiero oír mi nombre. Voy caminando a ti, voy caminando al cielo, voy caminando a ti, Señor. Quiero oír mi nombre, quiero oír mi nombre. Amén, hermanos. Feliz resto de día, hermanos. Los esperamos próximo domingo, 10 de la mañana. Recuerden nuestra reunión de familia, miércoles 7 de la noche, aquí en nuestro Salón Cairo. Bendiciones para cada uno de ustedes. Santi, ya se le puse